Buenas noches, hoy 1 de octubre del 2024. Estamos esperando a que los chicos de la asignatura de simulación para el emprendimiento e innovación social de la carrera de emprendimiento e innovación se conecten. Esperemos que puedan hacerlo por la emergencia eléctrica que está sufriendo el país. Sí, buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo le va? Buenas noches. Esperemos a ver si es que se logran conectar al resto de compañeros. Estamos complicados con eso de la luz. Sí, Cris, está hecho pedazo de esto. Vamos a ver si es que podemos hacer algo y si no va a tocar grabar las clases en función a lo que eh, sacaron hoy día una disposición desde la universidad. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa.
Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Ya hemos esperado lo suficiente. Lamentablemente, este tema de los cortes de energía eléctrica nos tienen a mal andar absolutamente a todos. Entonces, vamos a tratar de hacer la clase un poco más específica para poder avanzar algunos temas que tenemos en este caso como planificados dentro de la semana 5. ¿Sí? Bueno, antes de empezar la semana, quiero indicarles de que efectivamente el producto de estas circunstancias de los cortes de energía, muchos de ustedes no lograron dar la evaluación de la semana números 4. Eso, tranquila, Cristina, si es que logra continuar en clases está bien, y si no, no hay inconveniente, tranquila. El tema de igual de asistencias, si es que logro, porque no hay energía tampoco en la universidad, no tenemos acceso a las plataformas, entonces yo me comunico con la coordinadora para el tema de registrar asistencias y ese tipo de cosas, así es que no hay problema, Cristina. De hecho, les mencionaba, muchachos, efectivamente, con el producto de estos inconvenientes que estamos sufriendo a nivel país, eh, hay algunas personas que no lograron dar la evaluación de la semana 4. Voy a dejar activado el día, ojalá ya regrese la energía eléctrica en la universidad y podamos tener acceso a la plataforma para habilitarles nuevamente la evaluación para aquellas personas que no lograron dar la evaluación. Y con eso les voy a dejar habilitado desde el día de hoy mismo hasta mañana a medianoche para que puedan rendir la evaluación en el momento de que ustedes tengan acceso a la plataforma. Y de igual manera, en función a lo que la universidad también tenga la disponibilidad de energía y pueda estar activa la plataforma también. Sí. Bueno, con esa aclaración adicional, entonces vamos a empezar la clase. La clase anterior o la semana anterior habíamos hablado sobre los eventos discretos, ¿no es cierto? Y en estas circunstancias de los eventos discretos o de la simulación de eventos discretos, habíamos ya hecho una pequeña simulación. Pero esta simulación que nosotros realizamos fue de alguna manera basada en algo empírico, de alguna manera imaginándonos cualquier tipo de escenario sin una estructura clara de un procedimiento de simulación y sin un objetivo claro de cómo debemos alcanzar ese proceso de simulación como tal. Justamente y precisamente por ese motivo, en esta semana lo que vamos a realizar o lo que vamos a generar es ese conocimiento para poder desarrollar de manera adecuada cuál es el proceso de simulación. Algo ya habíamos visto, algo ya teníamos una pequeña idea, e incluso habíamos visto un pequeño algoritmo que nosotros podíamos seguir para desarrollar esta simulación, ¿no es cierto? Entonces, en esta semana, pues básicamente vamos a hablar sobre los procesos de simulación y los objetivos y alcances y requerimientos que nosotros podemos tener en este caso sobre los procedimientos de simulación. ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes apliquen los procedimientos de simulación para mejorar la planificación, ejecución y evaluación de proyectos en el ámbito del emprendimiento. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de fase de los procedimientos de simulación, obligatoriamente tenemos que hablar sobre cierto tipo de fases en un estudio de simulación. Y cuando nosotros hablamos de las fases de un sistema de un estudio de simulación, en primera instancia tenemos que empezar estudiando, verificando, entendiendo cómo se comporta el sistema real. Y cuando nosotros habíamos visto y habíamos hablado de los sistemas como tal, habíamos mencionado de que todo tipo de sistema va a tener cierto tipo de entradas y va también a realizarse cierto tipo de actividades
se van a cumplir cierto tipo de condiciones, de hecho, dentro de este sistema para poder obtener un producto, un servicio o una salida dentro del sistema, ¿sí? Dentro de todo este funcionamiento que nosotros tenemos dentro del sistema, nosotros tenemos que justamente realizar ese análisis, ¿no es cierto? Y ese análisis habíamos mencionado y de hecho habíamos visto una especie, como les digo, habíamos visto una especie de algoritmo en donde nosotros, producto de ese análisis, planteábamos un modelo conceptual, un modelo gráfico, un modelo estadístico incluso, sí, o un modelo matemático que nos permitía de representar en este caso ese sistema real. Al representar o de alguna manera idear la forma de representar este sistema, ¿no es cierto? Nosotros de alguna manera teníamos que regresar al sistema original, ¿sí? O al sistema real para realizar una validación del modelo, para saber si es que efectivamente las cosas, como nosotros hemos modelado nuestro sistema real, están funcionando como en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, esa validación entra en un tira y afloja, entra en un proceso de adecuación, entra en un proceso de purga, si se lo quiere ver de esa manera, en donde nosotros vamos a ir revisando ese análisis, vamos a ir realizando un análisis de ese modelo en función de un cierto tipo de algoritmo. Este algoritmo de alguna manera nos permite generar un programa, ¿sí? Computacional, o lo podemos establecer a través de un programa computacional para obtener de alguna manera las respuestas que nos entrega el sistema real y que sean comparables con el sistema que nosotros estamos realizando o que estamos modelando como tal. ¿Sí? De hecho, ustedes en este caso, en la diapositiva que están observando, están visualizando el ciclo de desarrollo simplificado de un modelo de simulación, ¿sí? Que es básicamente lo que he explicado en este momento. Este algoritmo, si ustedes se fijan, es muy parecido al algoritmo que ya vimos la clase anterior, ¿sí? Y habíamos visto y habíamos empezado a establecer o analizar, en este caso, nuestra simulación, en primera instancia, realizando una formulación del problema, ¿sí? Esta formulación del problema nos va a permitir planificar el estudio que nosotros queremos realizar. Sí, por ejemplo, queremos visualizar cómo está funcionando la atención a los clientes en un hospital, en un contact center. Estamos buscando cómo que optimizar, estamos buscando visualizar qué es lo que podemos mejorar dentro de incluso de los procesos de innovación. Sí, y ojo, que esto también nos sirve para los procesos de innovación. Todas estas simulaciones nos van a servir para procesos de innovación que incluso esto podemos hablarlo de pronto si Dios lo permite, y también tengo la posibilidad de seguir colaborando en la asignatura de gestión de la innovación, sí, en sexto semestre. Entonces, cuando nosotros realizamos esta planificación, es decir, establecemos los objetivos claros a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos optimizar, qué es lo que queremos analizar dentro del sistema, entonces nosotros empezamos a recoger los datos. Y esto también lo habíamos visto en el algoritmo anterior, la recolección de los datos. ¿Con qué objetivo recogíamos estos datos? Pues recogíamos estos datos con el objetivo de implementar el modelo, ¿no es cierto? Ese modelo que nosotros no implementábamos tenía que pasar por un proceso de validación, ¿no es cierto? Para establecer si es que efectivamente está funcionando de manera adecuada y de manera similar al sistema real. Si esta validación del modelo pasa, es decir, si es que es válida, entonces ejecutamos las pruebas, ¿sí? O empezamos a realizar, es lo que nosotros habíamos visto como las experimentaciones, ¿sí? Si es que no era válido, entonces nuevamente regresábamos a recopilar los datos, nuevamente empezábamos a implementar el modelo, empezábamos a ejecutar los análisis y repetíamos todo el ciclo, ¿no es cierto? Hasta que al final
nosotros hemos validado completamente el modelo. Si es que hemos validado completamente el modelo, entonces nosotros tenemos la posibilidad de decir si es válido nuestro sistema de simulación o nuestra simulación como tal, y por lo tanto nosotros podemos ejecutar cierto tipo de análisis de resultados, ¿sí? A través de diferentes procesos. Sí, esta toma de decisiones, que es el objetivo primordial de las simulaciones, tomar decisiones, va a estar mucho más sustentada y mucho más eh, fuerte, ¿sí? Para poderlas implementar. Y digo fuerte, ¿por qué? Porque el hecho de tomar una decisión basada en datos, ¿sí? Y está datos estadísticos, nos permiten dar cierto grado de validez específica dentro de los procesos de innovación, dentro de los procesos de emprendimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de un modelo de simulación, nosotros habíamos también observado de alguna manera que teníamos que realizar o identificar algunos elementos dentro del modelo de simulación. Uno de los principales elementos es la entidad. Dentro de la entidad es básicamente un sistema que normalmente fluye por él, ¿no es cierto? Y que tiene una vida finita dentro del modelo, es decir, siempre va a tener un inicio y siempre va a tener un fin. Y nos referimos a esto por ejemplo, en que nosotros empezamos a analizar una cadena o una línea de producción de una pieza. Entonces, la pieza terminada, ese es el producto final, pero para nosotros obtener esa pieza terminada debimos de empezar con la obtención de los recursos materiales, el ejecutar los procesos paso a paso para ir elaborando y obtener nuestra pieza final. ¿Sí? Entonces es por eso que decimos de que tiene una vida finita la entidad. Entonces la entidad va a empezar o van a hacer en este caso, en este ejemplo específico, en el momento de que entra todo el material a la línea de producción y muere en el momento, no digo muere, sino llega a su cúspide en el momento de que ya tengo el producto terminado. ¿Sí? Entonces, algunas ejemplos, todas estas entidades también tienen la posibilidad de recibir transformaciones, ¿sí? O también podemos realizar operaciones dentro del modelo como tal, ¿sí? Recordemos también, por ejemplo, el ejemplo del aeropuerto con los aviones, ¿no es cierto? Entonces, ese avión podía estar en el aire, podía estar en tierra, ¿no es cierto? Podía despegar, podía aterrizar, y esos eran diferentes tipos de estados que iban transformándose en función de cierto tipo de eventos dentro del sistema, ¿sí? Entonces tenemos ahí algunos ejemplos de las entidades. Y entonces, por ejemplo, decimos aquí que las entidades serían las botellas que se etiquetan. Lo que mencionaba y el ejemplo que daba real, que daba en este caso José, en alguna de las semanas que hemos recibido, en donde él mencionaba de que él trabajaba en una fábrica donde se etiquetaban botellas, ¿sí? Entonces, la botella se representa básicamente como una entidad dentro del sistema de etiquetado de botellas, ¿sí? Otro ejemplo podría también ser las cajas de un almacén de una fábrica en la que el modelo quiere analizar el movimiento de estas a través de las diferentes estructuras del sistema, ¿sí? Entonces ahí también tenemos otro tipo de ejemplo con respecto a a la entidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Carolina, Buenas tardes, Cintia. buenas Buenas noches. noches ya. Bueno, en ese diagrama donde mostró las fases que son para el estudio de la simulación, eh, había una parte que decía input y output. Ujú, Entonces, el input, para quedar claro, sería la entrada, los datos iniciales claro, que vamos a introducir en el sistema, ¿no es cierto? claro. Ujú,
Ya, y los elementos son lo que se procesa. O sea, el Correcto. 01, 02, 03. Ujú. Sí, y la salida, Haciendo, obviamente, los haciendo resultados relación obtenidos. sí, haciendo relación, por ejemplo, con el ejemplo con este ejemplo del etiquetado, del sistema de etiquetado de botellas, ¿sí? En el input, nosotros tendríamos, por ejemplo, las botellas y las etiquetas, ¿sí? Esas son nuestras entradas dentro del sistema. El sistema entra y genera que el sistema representa el etiquetado de las botellas. Entonces, escoger la botella, coger la etiqueta, limpiar la botella para poder, poner el pegamento, por ejemplo, se me ocurre poner pegamento en la etiqueta, colocarlo en la botella de una manera específica, por poner un ejemplo. Todo eso forma parte del sistema, eso es el sistema de etiquetado. Los diferentes cambios que van generándose dentro del sistema a las entidades. La etiqueta y la botella pueden ser consideradas entidades, por ejemplo. Al final, ¿qué tengo? Una botella etiquetada. Y esa sería mi salida. No sé si a ella le quedó más claro, Carolina. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hemos entendido un poquito cómo va generándose el tema de las entidades, ¿no es cierto? Dentro de estos elementos, también nosotros tenemos que tomar en consideración que existen dentro del modelo, de los elementos del modelo de simulación, nosotros tenemos a las actividades. ¿Qué son las actividades? No es nada más que las operaciones que podemos realizar con las entidades o que las entidades reciben a través de diferentes acciones o de diferentes, incluso otras entidades o de de otros elementos que estén involucrados en el sistema como tal, ¿sí? Estas actividades nos ayudan básicamente a determinar una cosa, es el comportamiento del sistema o del modelo del sistema de simulación, ¿sí? Entonces, estas actividades que nos ayudan a determinar el comportamiento, ¿sí? Nos van generando, sí, nos van generando diferentes estados, diferentes eh, características que podemos desarrollarlas o podemos utilizarlas en conjunto con las entidades. Por ejemplo, las actividades más comunes que nosotros podemos encontrar dentro de un modelo es la generación, la destrucción, ¿sí? El split, el join, la demora, el pedir recursos, el liberar recursos. Ojo con esto que les estoy mencionando, porque esto de que les estoy mencionando se va a trasladar también al ProModel, ¿sí? En el ProModel, cuando nosotros utilicemos ya el ProModel, vamos a definir también cierto tipo de actividades. La generación, ¿qué significa o qué es lo que hace la generación? Nos permite, por ejemplo, desarrollar nuevas entidades o introducir a entidades en el modelo, ¿sí? Por ejemplo, la llegada de un cliente. Eso es una generación de una entidad. El cliente como tal se nos convierte en una entidad, ¿sí? La destrucción nos permite destruir a las entidades, ¿sí? Que han sido generadas anteriormente. Si en mi sistema, por ejemplo, que estoy modelando, lo queremos visualizar o lo queremos hacer para atender a un cliente, ese cliente, de alguna manera, o esa entidad es representada por el cliente, de alguna manera se destruye una vez que el cliente sale del sistema como un cliente satisfecho o atendido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso va a representar la destrucción. El split nos permite crear nuevas entidades, ¿sí? A partir de la entrada de una entidad en la actividad. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando con el ejemplo del sistema de etiquetado de botellas. Yo tengo dos entidades, que en este caso, y esto también va de la mano con el join, ¿no?
que nos permite unir diferentes entidades que converjan en la actividad. Yo tengo una entidad que es la etiqueta y tengo una entidad que en este caso es la botella como tal. Vienen, se hace un split, ¿no es cierto? Se hace un trabajo, se hace una acción, se hace una actividad que es el colocar la etiqueta y yo tengo una nueva entidad, ¿sí? Se convierten en una nueva entidad. Fíjense en cómo el split y el join van incluso un poco de la mano, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de crear nuevas entidades a partir de una entidad específica, ¿sí? Dentro de las actividades yo también tengo la posibilidad de pedir recursos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para el desarrollo, para la creación de una, para el proceso de logística, ¿ya? En el proceso de logística. Yo tengo la empresa que, por poner un nombre, tengo Urgentito, que es la empresa, o Servientrega, que es la empresa que me encarga o que se encarga de la distribución de paquetes, ¿no es cierto? Pero la distribución de los paquetes tienen que generarse en función a los sectores, en función a las áreas en donde necesitamos entregar los paquetes y se van clasificando los paquetes por las áreas, las áreas geográficas a donde tienen que ir, ¿no es cierto? Y todos estos paquetes van a cargarse en un camión que va a trasladar desde las oficinas centrales hacia los destinos de distribución, ¿sí? Pero para nosotros poder cargar todos esos paquetes en el camión, vamos a necesitar un recurso que en este caso puede ser un montacargas. Eso, el necesitar un recurso como el montacargas, es una acción que nosotros la podemos representar como el pedir recurso, ¿sí? Yo necesito un recurso de un montacargas para poder entregar o para poder cargar el camión, ¿sí? Liberar el recurso. Una vez que el montacarga, ¿sí? Que es un recurso dentro del sistema, ejecutó su acción y terminó de cargar y llenó completamente el camión, entonces ese recurso se libera. O el mismo hecho, solamente con el hecho de haber cogido un conjunto de paquetes y haberlo colocado y llevado al camión, ya se liberó. Y se liberó, ¿por qué? Porque ya está vacío y tiene la posibilidad de nuevamente coger más paquetes y llevarlos al camión, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta cuáles son las actividades que nosotros podemos ir generando dentro de los modelos de simulación, chicos, Sí. ¿ya? ¿Me pueden dar Sí, jefe, también un recurso sería la persona, porque correcto? cuando no hay la máquina, no necesitamos la máquina porque no son cosas pesadas, pero hay personas que trabajan. Que cargan el camión, correcto, Ujú. Carol, ¿sí? Los recursos pueden ser de diferentes tipos. Nosotros, de hecho, en Project habíamos visto, en informática, recordarán que ustedes habían visto y habíamos visto que existen diferentes tipos de recursos. ¿Cuántos tipos de recursos había? Cuando hicimos El ¿cómo se Project. llama? El proyecto. Ujú. Uy, Cuando uy, construimos la casa, ¿se acuerdan? eran como unos, no sé, 8, O sea, 7, dentro del recurso humano mismo, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Claro, claro. Pero de manera general habíamos visto unos recursos, los tipos de Mm, recursos. Habíamos visto que habían recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales, ¿no es cierto? claro. ¿Ya? Y bueno, los recursos económicos como que de alguna manera ya estaban implícitos o tenían un poco de relación con los recursos materiales y los recursos humanos, porque con el dinero o con el recurso económico yo puedo comprar o puedo pagar, puedo comprar un material o puedo pagar la hora de trabajo de una persona, ¿no es cierto? Entonces, básicamente podíamos de alguna manera clasificarlos en dos tipos de recursos. Los recursos humanos y los recursos materiales, ¿sí? Dentro de los recursos materiales teníamos una gran cantidad de recursos, ¿no es cierto? Haciendo relación a la casa, ¿no? Teníamos que el bulto de arena, que el bulto de cemento, que
que el cable, que, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan? Dentro de los recursos humanos teníamos que el electricista, que el carpintero, que el decorador, que el plomero, me parece que había. Sí, entonces se dan cuenta, hay diferentes tipos de recursos. Entonces, todos esos recursos que ustedes ya aprendieron, los podemos identificar y los podemos llevar al modelo de simulación. ¿Ok? Entonces, estas que acabamos de mencionar simplemente son las más básicas que podemos nosotros encontrar dentro de un modelo de simulación. Pilas con eso. Son las más básicas. ¿Hay más? Sí, hay más actividades que podemos desarrollar o que podemos ir generando. Pero de alguna manera estas son las más frecuentes, las más comunes o con las que más solemos trabajar en los modelos de simulación. Obviamente que las actividades van a ayudarnos a determinar la complejidad del modelo de simulación como tal. ¿Sí? ¿Está entendido las actividades? Sí. Perfecto, Sí, hija. perfecto. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Dentro de los elementos de un modelo de simulación, ya habíamos visto que tenemos entidades, hemos hablado también de que tenemos en este caso actividades. Pero el realizar una actividad de alguna manera se convierte en un proceso. ¿Y qué es el proceso? El proceso no es nada más que la descripción de un conjunto de actividades que una determinada entidad debe realizar dentro de un modelo, o que o el conjunto de actividades que la entidad tiene que soportar dentro del modelo. ¿Sí? Entonces, y les digo por qué el tema de soportar las actividades. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos visto que tenemos una actividad, ¿no es cierto?, que era limpiar la botella, teníamos otra actividad de seleccionar la etiqueta, otra actividad de preparar la etiqueta con el pegamento, otra actividad de colocar la etiqueta en la botella para nosotros tener como proceso el etiquetado de la botella. Si se dan cuenta cómo va cambiando el panorama y cómo hemos ido yendo de lo más chiquito hasta lo más grandote. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, dentro del modelo decían, o sea que tenemos que también analizarle, ¿no? Analizarle claro, al sistema para entender cómo va a funcionar, por ejemplo, cómo va a funcionar el etiquetado correcto. y comprobar si es que va a funcionar o no. Ahí estaríamos validando el modelo. Me regreso efectivamente, Carolina, y perfecto lo que usted acaba de mencionar, ¿sí? Me regreso un ratito a la diapositiva donde teníamos el algoritmo. Yo creo que este algoritmo incluso es un poco más sencillo que el que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, este es como que el algoritmo de otro autor, pero a la larga sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros definíamos el problema o formulábamos el problema, realizábamos una planificación, es decir, qué es lo que queremos estudiar, recogíamos datos, que es ahí en donde entra el análisis, ¿no es cierto, Carolina? De establecer, de identificar cuáles son las entidades, cuáles son las actividades, cuáles son los procesos, cuáles son los recursos, cómo se comportan. Entonces, toda esa recolección de información, nosotros nos vamos de alguna manera alimentando para poder implementar el modelo. Ese modelo, efectivamente, lo analizamos, vemos si es que efectivamente se comporta como nosotros esperamos o como se comporta en la vida real y empezamos ahí sí, una vez que ya se ha validado, a ejecutar las pruebas. ¿Hecho? Entonces, efectivamente, Carolina, lo que usted acaba de mencionar es lo correcto. ¿Sí? Ok. Sí, igual después tendríamos que generar todo lo que, o sea, generar los resultados que obtuvimos y aplicarlos. Así sería, ¿no es cierto? Claro, sí, o sea, hacemos lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Hacíamos los Ya. experimentos, ¿sí? Modificando, ajustando las variables que nosotros ya hemos visto, en este caso, en el sistema real, para poder de alguna manera tomar una decisión, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de buscar.
tomar decisiones, Ya. ¿sí? Recordarán Ujú. ustedes que, por ejemplo, en el ejercicio anterior nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? En el ejercicio que hicimos con el análisis, en este caso para del número de llamadas del call center, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto y habíamos identificado esto de aquí. Y habíamos hecho el ejercicio y de alguna manera lo único que hicimos en este caso es establecer o verificar que efectivamente el sistema se comporta como nosotros queremos que se comporte, ¿sí o no? Eso es lo que hicimos, ¿ya? Entonces, y recordarán que en este caso nosotros habíamos visto de que en el día uno teníamos, o más bien dicho, teníamos un día en el que se recibían cinco llamadas, creo que era, por poner un número, 30 llamadas, en otro día 60 llamadas, en otro día, en 2 días teníamos que se recibían 40 llamadas y así sucesivamente en el total de los 200 días, ¿no es cierto? Entonces esas variables, esos datos que nosotros los hemos recolectado de manera inicial, que nos permitieron saber que efectivamente se comporta el sistema como es en la vida real, entonces a partir de ahí nosotros podemos ir manipulando las variables. Por ejemplo, podríamos haber hecho y podríamos haber empezado a generar datos estadísticos o experimentaciones indicando de que, por ejemplo, en determinado, que se incrementaban las llamadas, el número de llamadas en algunos días, por poner un ejemplo, ¿sí? En esta semana, en esta clase, vamos a ir revisando también cómo podemos ir ya manipulando estas variables para poder ir recolectando datos estadísticos que nos permitan efectivamente tomar decisiones, ¿sí? Y vamos a empezar con uno de los ejercicios más fáciles que existen y que es el estudio de las colas, que es el estudio de colas de un solo servidor. ¿Sí? Basados en el modelo de Kendall que nosotros habíamos visualizado la clase anterior, ¿sí? Entonces, dentro de las estrategias de simulación discreta, nosotros habíamos visto también que teníamos la interacción de procesos, la exploración de actividades y la programación de eventos, ¿sí? Esta interacción estas son estrategias específicas que nosotros podemos ir generando o podemos ir adoptando dentro de los modelos de simulación para ir obteniendo datos específicos o para poder ir apuntando al objetivo que nosotros nos hemos planteado inicialmente, ¿sí? La interacción de procesos, por ejemplo, nos va a permitir establecer si es que el sistema se está desarrollando o se está comportando como en el sistema real, ¿sí? La explotación de actividades o el activity scanning, ¿no es cierto? Esta también es una estrategia de la simulación que nos va a permitir de alguna manera ir visualizando cierto tipo de comportamiento del modelo como tal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las estrategias de simulación, que esto ya lo vamos a abordar de pronto un poquito más a profundidad a lo largo de a lo largo de toda la asignatura, ¿no? O sea, vamos a ir retomando, vamos a ir cogiendo cosas, temas que van de la mano, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las estrategias que nosotros hemos ido visualizando, ¿no? Entonces, esto ya, como les decía, esto lo vamos a ir trabajando de alguna manera en el momento de que empezamos a compartir, ¿ya? El día de hoy, muchachos, y con esto para de alguna manera ir cerrando un poco la clase del día de hoy, entiendo de que muchos están ya mismo con cortes de energía eléctrica, vamos a visualizar un video, ¿sí? Que nos va a permitir ampliar un poquito el tema de lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Déjenme ver si es que ya llegó. Ya tenemos, Janet, tomemos listas, registremos asistencia, chicos, antes de continuar.
Tan calladitos del día de hoy, muchachos. ¿Qué está haciendo un Con frío? tanta cosa que ha pasado con estos temas. Sí. Hoy me han dejado hablar única y exclusivamente a mí, muchachos. O sea, bueno, sí ha habido un par de Es que intervenciones. dijo que quería ser explícita en la clase para que entiendan cuando la revisen. Correcto. Gracias, Caro. Listo. Ya está registrada su asistencia y la mía. Ahora sí. A ver, en esta semana vamos a hacer dos cosas, ¿sí? En primera instancia, el día de hoy, vamos a visualizar este ejercicio o este video de lo que es las líneas de espera o utilizando la teoría de colas de un solo servidor. Para la siguiente clase, en cambio, vamos a hacer un ejercicio en Excel, no necesariamente aplicando las mismas fórmulas que vamos a visualizar en el primer video, pero que tienen y que guardan la misma lógica, ¿sí? Vamos a utilizar otro tipo de fórmulas, nada más para el tema como tal, ¿ok? O en su defecto, incluso podríamos hacer una adaptación de este ejercicio con lo que nosotros vamos a ir generando, ¿sí? Así es que chicos, en esta ocasión quiero que por favor presten muchísima atención en este video que les va a abrir un poco la mente de qué es lo que vamos a generar y les prometo lo que ustedes quieran y o sea, ahí podemos conversar y se van a acordar muchísimo, muchísimo de lo que es estadística, ¿sí? Entonces, ojo con el video, muchachos, por favor, pilas. Del tema de líneas de espera, o también conocido como teoría de colas, vamos a ver un ejemplo de modelo con un solo servidor. Este es el modelo más sencillo y corresponde a un solo servidor y una sola fila de clientes, tal y como se ilustra en esta imagen. Para especificar con más detalle el modelo, se harán las siguientes suposiciones. La población de clientes es infinita. Pueden llegar cualquier cantidad de clientes a nuestro sistema. Y todos los clientes son pacientes. Esto indica que todos los clientes esperarán haciendo fila hasta ser atendidos. Los clientes llegan de acuerdo con una distribución de Poisson y con una tasa media de llegadas de lambda. Esto lo podemos ver en la anotación de Kendall, que es la que se encuentra aquí arriba. La distribución de tiempos de llegada tendrá una letra M cuando se trate de una distribución del tipo Poisson. La distribución del servicio es exponencial, con una tasa media de servicio de mu. En la notación Kendall, la distribución de tiempos de servicio se describe con una letra M, y el 1 indica el número de servidores. En este ejemplo, es únicamente un servidor, por eso colocamos el número 1. La tasa media de servicio es mayor que la tasa media de llegadas. Mu es mayor que lambda. En otras palabras, el tiempo de servicio es más rápido que el tiempo de llegada de los clientes. A los clientes... ¿Hasta aquí está entendido? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos, Caro? La última parte del tiempo de llegada al tiempo de servicio. Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos indica, no es cierto? Aquí en el modelo nos está indicando de que estamos simulando o que vamos a crear un modelo para representar un sistema de colas. Sí, supongamos que de hecho, este creo que era un tiempo bueno, más adelante incluso nos va a indicar el ejercicio como tal. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que nos indica? La población es, en este caso, los clientes. Nosotros sabemos cuántos clientes podemos tener en un día de atención, en una hora de atención. No, No, ¿no es cierto? Eso entonces se lo puede catalogar como infinito o infinito. 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 ¿Por qué infinito? Porque yo no sé a ciencia cierta cuántos clientes me van a llegar. Sí, como me puede llegar uno, como me puede llegar todo el mundo. Por ejemplo, todas las personas llegan a mi tienda porque les estoy ofreciendo el oro y el morbo, por poner un ejemplo.
¿cierto? Entonces, todos estos clientes, ¿sí? Van a entrar a nuestro sistema. En el momento de que ya entran a nuestro sistema, ¿sí? Estos clientes van a tener un comportamiento con una distribución de Poisson o de Poisson, que como se le menciona también en el video, ¿sí? Esa distribución de Poisson nos va a permitir establecer cuál es el tiempo en el que nosotros vamos a recibir a los clientes. Cada cuánto tiempo va a llegar un cliente, en otras palabras. Pero ese tiempo, por ejemplo, supongamos que entra un cliente, en este caso a nuestra tienda, cada 20 minutos, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero ese cliente que entra, en este caso, a nuestro sistema, tiene que ser atendido, ¿sí? Entonces, en el momento de que tiene que ser atendido, entonces eso va a seguir también un tipo de distribución. Para este ejercicio, para esta exposición, va a seguir también una distribución exponencial, ¿sí? Entonces, esa tasa media de servicio, es decir, cuánto tiempo me demoro yo en atenderle al cliente dentro del sistema, es lo que nosotros vamos a tomarlo en consideración como la tasa media de servicio, ¿sí? Y en este ejercicio en específico nos está diciendo de que es mayor a la tasa media de llegadas. ¿Hace cuánto tiempo dijimos que es el tiempo que cada cuántos minutos llegaba un cliente a 20, nuestro sistema? 20. 20 minutos. 20 minutos. Eso significa que yo para atender a un cliente, yo me voy a demorar 25 minutos, ¿sí? Entonces ya vayan ahí nomás tomando en consideración, ¿no es cierto? Si yo tengo un cliente, ¿sí? Que entra al sistema y me demoro 25 minutos, al minuto 20 de lo que ya le estoy atendiendo al cliente, ya llegó otro cliente, ¿sí o no? Me desocupé del cliente y empiezo a atenderle al segundo cliente. Y así mismo, estoy atendiéndole al segundo cliente. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Vayan dándose cuenta. ¿En qué O sea, minuto, en qué minuto de atención del segundo cliente ya me llega otro? En los un 25. minuto 40. Mentira. En el minuto 15 que le estoy atendiendo al segundo cliente, ya me llega el segundo cliente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan Ellos cuenta, vienen cada 20 minutos, así es, claro. ¿sí o no, Cada José? 20 minutos, así es. Entonces ahí se Claro, hace la porque quedó relación. 5 minutos de anterior. Exactamente. Pero se Entonces, sigue repasando. exactamente. ¿Eso qué significa? Voy a generar una cola. Claro, de ley. Ah, entonces de ahí nace la teoría o de ahí nacen las quejas que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando atendemos o cuando utilizamos un servicio público, como por ejemplo las atenciones médicas en cualquier casa de salud que nosotros podemos tener, ¿sí? Ya sea el IES o el Ministerio de Salud. Es por eso, chicos, ¿sí? Si bien es cierto, existe un tiempo de agendamiento en cada una en cada una de estas instituciones, pero el servicio o la demanda o la atención del paciente es exponencial, ¿sí? Y no es que el médico no les quiera atender inmediatamente, es porque la atención del paciente que está ya en consulta, por ejemplo, tiene o tomó más allá del plazo o del tiempo que tenía destinado como tasa media de llegada, ¿sí? La tasa media de servicio es mayor a la tasa media de llegada. Dígame, Caro. Igual otro ejemplo en las citas médicas, por ejemplo, cuando eh, yo tengo una cita médica ahorita, ¿no? A las 8 de la noche y me demoré 2 minutos en llegar al consultorio. Entonces, al de las 8:15 ya lo dejaron entrar, suponiendo que yo no iba a llegar, pero el de las 8 sí llegó. Entonces, por más que yo quiera tomar el turno del siguiente, del que le tocaba a él o hacer un intercambio, no se puede, Ujú, porque el otro ya está pendiente de que le toca. correcto. Entonces, el doctor tiene que hacer un espacio pequeño como para igualarse, pero no, Ujú. no se puede hacer cambios.
¿Se dan cuenta cómo, o sea, si ustedes se fijan, lo que yo estoy tratando de hacer en este caso es ponerles ejemplos con los cuales ustedes pueden asociar específicamente porque han pasado, han utilizado los sistemas que estamos estudiando, ¿sí? Sí. Y esto lo estamos queriendo llevar al mundo de la simulación. Dije, Dígame, pregunta, María. ¿cómo se compensa por decir, o sea, está estimado un tiempo para atender a los pacientes? Ajá, Perfecto. Pero hay unos pacientes que van a demorarse más que otros. correcto. ¿Cómo se compensa eso? Porque o no se compensa o y solamente se queda como el tiempo estimado, 20 minutos para todos. Que lamentablemente en el sistema real se queda así, como tiempo estimado. Porque, bueno, Claro, ya al porque, final se recuperaría, claro, al final de y como usted mismo dice, Mariana, del médico, perdón, como Carolina lo dijo, el médico de alguna manera trata de sacar un espacio de tiempo para poder atender a ese otro paciente que o que llegó tarde o que sí llegó a tiempo, pero que se demoró en atender a otro paciente que estuvo antes y que le fue recorriendo el tiempo de atención, ¿sí? O para los turnos extras. La típica de los turnos extras, vea, doctorcito, de ayúdeme, ya me estoy muriendo. ¿Sí? Entonces, pero ya les quedó claro esta parte de qué es la tasa media de llegada y la tasa media de servicio, ¿no es cierto? Si hablamos de tasa, es un porcentaje, ¿no es cierto? Correcto, es un porcentaje, es un estimado, ¿sí? En este caso, incluso ya vamos a darnos cuenta de que estamos hablando de la probabilidad estadística, ¿sí? ¿Ok? Ahora sí está más claro, José. Sí, 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 está claro. Ya, perfecto. Continuamos con el video. Verán que ya estamos en el minuto, recién en el minuto uno y son 10, 11. Que llegan primero se les atiende primero. A esto se le conoce como primero en entrar, primero en salir. El primer cliente que llega a la fila es el primer cliente en ser atendido. Y por último, la longitud de la fila de espera es ilimitada. Veamos un ejemplo. La gerente de una tienda de abarrotes está interesada en brindar un buen servicio a las personas mayores que compran en su tienda. Actualmente, la tienda tiene una caja registradora reservada para los clientes de la tercera edad. En esta parte nos está mencionando que solamente hay un servidor, que sería la única caja registradora reservada para los clientes de tercera edad. Esas personas llegan a la caja a un ritmo promedio de 30 clientes por hora. La tasa de llegadas, que se le conoce como lambda, será de 30 clientes por hora, de acuerdo a una distribución de Poisson, y son atendidas a una tasa promedio de 35 clientes por hora. Esto sería el ritmo o tasa de servicio, que lo representamos con la letra griega mu, es igual a 35 clientes por hora. La tasa de llegadas y la tasa de... Fíjense, chicos, aquí en este ejercicio ya vamos aclarando, como diría Arjona, ¿no? Ya vamos aclarando el panorama, ¿sí? Tenemos una tienda de abarrotes, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos, en este caso, fíjense en que tenemos una tasa de llegada de 30 clientes por hora y una tasa de atención de servicio, perdón, de 35 clientes por hora. ¿Qué tasa en este ejemplo, qué tasa es mayor? ¿La tasa de llegada o la tasa de atención o de la tasa de servicio? servicio. La tasa de Servicio. servicio, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Entonces, esto significa que, por ejemplo, si es que vienen o llegan 30 clientes por hora y yo tengo una tasa de servicio de 35 clientes por hora, ¿se me genera o no se me genera tiempo muerto o tiempo de ocio? Sí, porque le sobra tiempo para atender a 5 clientes más. ¿No es cierto? Ah, perfecto. Entonces, ojo con esas cositas, porque esto que estamos viendo aquí también lo vamos a asociar en el otro en el ejercicio que vamos a hacer. Este es un panorama de cierta manera general, matemático, que nosotros tenemos que tomar en consideración para llevarlo ya a un modelo computacional para poder generarlo de mejor manera, ¿sí? O para poder estudiarlo de mejor manera. ¿Ok? Hecho, pilas con lo siguiente.
de servicio, debemos manejarlo en clientes por tiempo, en este caso, clientes por hora. Nos piden calcular la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema. Para esto, ¿Cómo calcularían la probabilidad que hay de que haya 0 clientes en el sistema? O sea, que haya 0 clientes en la cola, sería. Claro. Mm, Que se igualen las dos No, llegadas. José. No, José. No es lo mismo que haya 0 clientes en la cola a que haya 0 clientes en el sistema. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un cliente que está siendo atendido y ningún cliente en la cola. ¿Sí me hago entender? Ah, Son algunas condiciones. exactamente. A diferencia que si yo digo 0 clientes en el sistema, es decir, yo no tengo ni un cliente en la cola y tampoco tengo ningún cliente siendo atendido. El hecho de que esté el cliente, primero, partamos, identifiquemos aquí las entidades que nosotros habíamos visto que dentro de los elementos fundamentales de los modelos de simulación. Nosotros habíamos hablado de un modelo, de un elemento que se llamaba entidad. ¿Cuál es en este caso, cuál sería mi entidad para este ejercicio, chicos? La entidad es el cliente, ¿no es cierto? ¿Sí? Este cliente puede estar en la cola siendo atendido y una vez que fue atendido, sale del sistema como tal, como cliente atendido específicamente. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Ese cliente puede estar en el sistema desde que está en la cola o mientras está siendo atendido. ¿Cuándo sale del sistema? Cuando ya se fue, cuando ya salió cuando se terminó la atención al cliente, ¿sí? Entonces, el cliente puede estar en la cola o siendo atendido. Por eso es muy importante, chicos, de que ustedes vayan identificando adecuadamente cuáles las actividades, cuáles son los procesos con los cuales se interviene o los cuales están interviniéndose las entidades, ¿sí? En este caso nos está pidiendo que calculemos la probabilidad que haya 0 clientes en el sistema. Es decir, no tengo clientes ni en la cola y tampoco tengo clientes siendo atendidos. Entonces, sí se da cuenta que hay una diferencia enorme ahí, José. Sí, estoy de acuerdo a la situación que esté pasando. Ujú. Listo. Ahora sí, probabilidades y estadísticas. ¿Cómo calcularían? A ver, yo Déjenme, pienso, bueno, es que no va a estar bien, pero bueno, que deberíamos dividirle el número de llegadas, no, de llegadas no es, sí, de llegadas para el ritmo de servicio. el número es decir, la Fórmula tasa de de... llegadas dividido para el ritmo de servicio. Ok, Ujú. casi, casi. Pilas, Es necesitamos que, la fórmula dígame, Caro. nada, nada, le iba a explicar esa fórmula, pero no le cacho, así que ya nada. Y de hecho, esta fórmula de alguna manera nosotros la vamos a poner en el Excel, pero de una manera diferente. Vamos a utilizarlo Claro, aplicando. es que tiene el uno menos, y eso es como que el Ajá. problema. Vamos a aplicarle esta fórmula, e incluso nosotros en el Excel, cuando hagamos el ejercicio y en Excel, lo vamos a utilizar ni siquiera elevando a la probabilidad, sino vamos a ir utilizándolo con un logaritmo, por ejemplo. Sí, ya vaya, pero tranquilos, ya vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, la probabilidad va a representarse con esto de aquí. Va a ser 1 menos lambda sobre mu, que multiplica a lambda sobre mu elevado
a la probabilidad n. ¿Qué representa n? En este caso de que sean 0 clientes, ¿sí? Y esta es una fórmula con la cual nosotros podemos calcular la probabilidad, ¿ok? ¿Sí? Pilas. De probabilidad de que n clientes estén en el sistema. N puede tomar cualquier valor entero a partir de 0 y la fórmula es P subíndice n igual a 1 menos la división de lambda entre mu. Y esto multiplica a la división de lambda entre mu elevado a la n. En este ejemplo, n vale 0, porque queremos conocer la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema. Sustituimos los valores de lambda. Antes de continuar, muchachos, me gustaría que vayan a buscar o que investiguen de dónde sale esta fórmula. ¿Sí? Pilas. Verán, que la siguiente clase les voy a preguntar, ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Mu y n en la fórmula y queda de la siguiente forma. 1 menos la división entre la tasa de llegadas, que es lambda igual a 30, entre mu, que es igual a 35. Esta operación multiplica a la división de lambda entre mu, que es 30 entre 35, elevado a la n. En este ejemplo, n vale 0. Sabemos que todo número, ya sea entero o fracción, elevado a 0, nos da como resultado 1. El resultado de esto, al multiplicarlo por 1, prácticamente sería este mismo resultado. Por esta razón, cuando n sea 0, es innecesario hacer esta parte de la fórmula, porque siempre se va a multiplicar esta parte por 1. Esta operación nos da igual a 0.1428. Si la multiplicamos por 1, que es el resultado de esta operación, nos quedaría 0.1428. Por esa razón les mencionaba que no es necesario realizar esta operación únicamente cuando n vale 0. La probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema es la tienda de abarrotes, es del 14.28%, el cual es el resultado multiplicado por el 100% para dejarlo expresado en porcentaje. Carolina, usted preguntó hace un momentito que no entendía por qué tengo 1 menos lambda sobre mu. Usted me dijo, tengo que dividir la tasa de llegada para el ritmo de servicio, y eso es lo correcto. Cuando nosotros hablamos de probabilidades, acordaránse, chicos, que nosotros teníamos o trabajábamos con las probabilidades entre 0 y 1, que es lo que nos representaba en este caso el porcentaje de probabilidad al multiplicarlo por 100. ¿Cuál sería la probabilidad de que tenga o no tenga, chicos? ¿Cuál sería la probabilidad mínima? 0. 0, 0. correcto. ¿Y la probabilidad máxima? 1. 1. 1. Entonces, Kat, ¿por qué tenemos 1 menos la división de lambda sobre mu? Porque 1 es del 100% de que yo pueda tener la probabilidad, es decir, de que efectivamente se me cumpla la probabilidad, ¿sí? De hecho, entonces, y ahí Eso me sí puede aplica. cambiar, ese 1 me puede cambiar. No, no, José, Nunca. porque siempre, usted puede tener el 120% de probabilidad. No. ¿Cuánto tengo que tener máximo? ¿Cuál es mi 100%. valor máximo? 100. 1. El 100, que se representa por el 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes calculaban probabilidades, todas las probabilidades les salían entre 0 y 1. Recordarán en estadística, ¿sí o no? Sí. Y se acuerdan que yo les había mencionado, averigüen, visualicen, investiguen de dónde sale esta fórmula. Sale de una distribución probabilística. Vayan, irán a consultar qué probabilidad. ¿Distribución de qué? Ah, ¿Distribución de?
de una distribución probabilística. Esa es la tarea, Caro, de que vayan a investigar a qué distribución probabilística pertenece o con cuál está asociada. Ya. ¿Ya? Yo no les doy el nombre yo. Ustedes tienen que investigar. ¿Hecho? Listo. Siguiente cosa que vamos a determinar es la utilización promedio del empleado de la caja registradora. Es decir, cuánto tiempo efectivo tiene ocupado en este caso el, el cajero. ¿Sí? Pilas. Siguiente pregunta es determinar la utilización promedio del empleado de la caja registradora. Para esto requerimos la fórmula de utilización promedio del sistema, la cual se describe por la letra griega rho, que parece a una letra P mayúscula inclinada. Es igual a la división de lambda entre mu. Sustituimos los valores de lambda y mu, que son 30 y 35, y la división nos da como resultado 0.8571. Lo multiplicamos por el 100% y obtenemos 87.71%. Esa es la utilización promedio del empleado de la caja registradora. La siguiente pregunta es determinar el número promedio de clientes en el sistema. Para esto requerimos de la fórmula de número promedio de clientes en el sistema, la cual describimos con una L mayúscula igual a lambda entre mu menos lambda. Sustituimos los valores y obtenemos un resultado de 6 clientes. En promedio, tenemos 6 clientes en la tienda de abarrotes. La siguiente pregunta es determinar el número promedio de clientes formados en la fila. Para ello, necesitamos la fórmula de número promedio de clientes en la fila. Dicha fórmula la describimos con la letra L subíndice Q igual a lambda elevado al cuadrado entre mu que multiplica a la resta entre mu menos lambda. Sustituimos los valores de lambda y mu y realizamos las operaciones correspondientes. 30 al cuadrado nos da como resultado 900 y la operación de la parte inferior nos da como resultado 175. Esta división nos arroja un resultado de 5.1428 clientes. Este es el promedio de clientes que se encuentran formados haciendo fila. Ahora nos piden determinar el tiempo promedio que los clientes pasan en el sistema. Para esto vamos a utilizar la fórmula de tiempo promedio transcurrido en el sistema, la cual se describe con la letra mayúscula W. Esto es igual a 1 entre la resta de mu menos lambda. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones correspondientes. Esto nos da como resultado 0.2 horas. Recuerden que nos están preguntando tiempo y estamos trabajando con horas. El resultado aquí será tiempo y el tiempo será horas. Si es muy complejo entender el tiempo en horas, podemos convertirlo a minutos. Este punto 2 lo multiplicamos por 60, que son los minutos que tiene una hora, y obtendremos como resultado 12 minutos. En promedio, los clientes pasan 12 minutos en la tienda de abarrotes. Y por último, nos piden determinar el tiempo promedio de espera en la fila. Para esto, necesitamos la fórmula de tiempo promedio de espera en la fila, que se describe con la letra W subíndice Q. Esto es igual a L subíndice Q, que es el número promedio de clientes en la fila, el cual ya se realizó en la pregunta del inciso D, entre lambda. El resultado del número promedio de clientes en la fila fue de 5.1428. Es lo que vamos a colocar aquí, entre el valor de lambda, que es 30. Esta división nos da como resultado 0.1714 horas. Si lo deseamos, lo podemos expresar en minutos. Esta cantidad lo multiplico por 60, que son los minutos que tiene una hora, y como resultado obtendré 10.28 minutos, el cual corresponde al tiempo promedio que los clientes esperan haciendo fila en la tienda de abarrotes. Toda esta información resulta muy útil para tomar decisiones más acertadas a la hora de mejorar el servicio, aumentando la velocidad en el servicio y por ende disminuyendo los tiempos de espera de los clientes. Fíjense en ustedes, muchachos. Les dije, ¿se acuerdan que yo les dije? El momento de que veamos este video, ustedes me van a recordar y van a recordar todo lo que vieron de probabilidades y estadística. Ahora entienden por qué. Inge, y esta fórmula, toda esta fórmula que acaba de realizar, todas las fórmulas que están aquí,
se las utiliza para hacer en cualquier emprendimiento. Por ejemplo, ahorita fue una tienda, ¿no es cierto? ¿Se lo puede utilizar en un banco o algo así? ¿O son diferentes? Son diferentes en función al tipo de sistema que estamos representando, Caro. ¿Qué estamos Ya. representando aquí? Un modelo con un solo servidor, es decir, un sistema de colas con un solo servidor, en este caso, un solo cajero. Yo pensé que en cambio se hacía por cajero, por ejemplo, por 5 o 6 cajeros. Y Para se hacer, sacaba por... esa ya, por ejemplo, ese ya es un modelo de dos colas, por ejemplo, de dos o más Mm, colas. ay, ya. ¿Sí? Y ahí obviamente va a cambiar todas las fórmulas, van a cambiar. O sea, el tema es empezar a recordar, primero, estadística, segundo, cómo funcionan las probabilidades, las distribuciones probabilísticas y todas estas cosas. Ahora, la pregunta del millón. Ustedes, con todos estos datos que tienen aquí, ¿pueden empezar a tomar o a idear un plan de mejora? Sí, porque nos indica cuántos clientes está atendiendo cada persona. Si es necesario contratar más Ujú. cajeros o no. Jugar con los tiempos, diría yo. Exactamente, José. Ahí empezamos a jugar con los tiempos. Es decir, empezamos a jugar con Porque yo ya los... tengo ya mi negocio empezó con un servicio, o sea, con Ujú. un, entonces yo lo que tengo que, ¿Y se acuerdan que cuando yo les había explicado este tema de la simulación y el algoritmo, nosotros habíamos visto de que en la fase de experimentación, nosotros dábamos respuesta a una pregunta en específico, que era ¿cuál? puede repetir. Cuando nosotros hacíamos la fase de experimentación, yo les había indicado, en esta fase de experimentación, nosotros damos contestación a una pregunta, que era ¿cuál? ¿Qué pasa si? Correcto, Mariana. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la tasa de llegada ya no es de 30 clientes por hora? Porque mi negocio creció, porque mi negocio es más conocido. Ya no tengo una tasa de llegada de 30 clientes por hora, ahora tengo una tasa de llegada de 40 clientes por hora, por ejemplo, ¿sí? Pero mi ritmo de servicio sigue siendo el mismo, 35 clientes por hora. Entonces nos tocaría nuevamente realizar todos estos cálculos para empezar a determinar efectivamente cuál es el tiempo promedio de espera en la fila y ahí para empezar a analizar si es que yo necesito cambiar de un modelo de una cola a un modelo de dos colas. Eso significa que yo tenga la necesidad de ampliar una caja o un cajero adicional para atender a este tipo de clientes. ¿Sí? Ah, resulta de que yo sigo tengo una tasa de llegada de los 40 clientes por hora, pero mi ritmo de servicio de atención al cliente cambió porque yo contraté, en este caso, o reemplacé a mi cajero, y este cajero es más eficiente y ya no atiende a 35 clientes por hora. Ahora tiene la capacidad de atender a 37 clientes por hora. ¿Qué ¿Qué pasa con- pasa así? ¿Se dan cuenta? Y ahí es en donde usted entra, ahí es en donde usted menciona, recae en lo que usted mencionaba, José. ¿Sí? Yo puedo tener, mi negocio creció o tuve un bajón en las ventas, hay una recesión económica, qué sé yo, y ya la tasa de llegada ya no es de 30 clientes por hora, es de apenas 5 clientes por hora. ¿Se justificaría tener este cajero para atender a este tipo de clientes? ya no. Mm.
Entonces sí se dan cuenta de cómo nosotros tenemos que tener este tema de simulación bien claro para poder tomar decisiones de manera informada. Y que en microeconomía también se veía esas posibilidades de que si se incrementaba el personal o se disminuía según los cálculos que se hacían. Ujú. Ok. Ya, ¿quién les dio microeconomía? La economista Carmita Borja. La Carmita. Ya voy a conversar con Carmita y le voy a pedirle que me pase todos los ejercicios que hicieron para hacer esos ejercicios como simulación. Sí, interesante. ¿Ya? Preguntas, muchachos. ¿Clarito? Sí, está claro. Lo que hay que es saber discernir o saber especificar, detallar el momento en que tenemos varias opciones de modelos de situaciones en las cuales toca aplicar las fórmulas. Ujú. Ok. ¿Y se les hace difícil les aplicar o entender qué tipo de fórmula debemos aplicar en cada uno de los casos? Sí. Ahí es en donde la puerca tuerce el rabo, sabe decir el profe Barragán, ¿sí o no? Claro. Yo ¿Ya? creo que ahí cambiaría en Pero usted función a lo prometió que y dijo, queremos les voy a hacer que cambiar. hagan despacito, dijo. No, y de hecho yo les dije, yo les voy a facilitar la vida porque vamos a utilizar software en la cual ustedes no necesitan específicamente tener claro las fórmulas que nosotros utilizamos para determinar de manera manual estos datos, sino que metemos información, metemos datos, diseñamos, modelamos el sistema en un software en específico y el software solito nos va a hacer todas estas cosas y nos va a arrojar los datos pertinentes para nosotros poder empezar a tomar decisiones. Chuta, pero es importante no saber el fundamento de dónde sale el Eso cálculo. mismo, José. ¿Se acuerdan que yo adicionalmente les dije? Yo les voy a atormentar las primeras semanas con la parte teórica porque es necesario que ustedes entiendan el porqué de las cosas. Obviamente, con el uso de inteligencia artificial, con el uso de herramientas tecnológicas, nosotros podemos facilitarnos la vida enormemente, ¿sí? Pero necesitamos entender el porqué. Y ahora estamos entendiendo el porqué de las cosas. Y si ustedes se dan cuenta, todo viene en cadena. Al igual que en informática, ¿se acuerdan que yo les decía, no falten a una clase porque si faltan a una clase pierden el hilo? Igual acá, ¿sí o no? Se dieron cuenta de que empezamos así de lo más facilito, ahora ya empezamos a ponernos ejercicios y ejemplos mucho más complejos. Y verán que este es uno de los ejercicios más fáciles, uno de los sistemas más fáciles, ¿sí? Listo, chicos. Preguntas adicionales. Me he quedado Nos mató. con 5 personas, me he quedado. Me emocioné y me fui de largo. Ya se les fue la luz. Sí, sí, yo entiendo. De hecho, a partir de las 8 A no mí ya vamos se a me poder. va en 10 minutos y ya se va. Sí, listo. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Espero de que hayan entendido y que esta clase les sirva muchísimo también a ustedes. Hecho, entonces voy a dar por terminada la grabación de la clase.